En esta oportunidad estamos trabajando ya en lo que es la clase práctica de dos módulos, ¿no? Nutrición y dietética 1 y nutrición y dietética 2, en el cual estamos trabajando con los jóvenes. Como usted puede presenciar, algunas ya están con sus preparativos. Vamos a hacer la revalorización de la alimentación nutritiva de nuestra cultura guaraní. En el zapallo vamos a hacer flan, vamos a hacer empanadas, galletas de zapallo, lograr sacar una pizza, manjar de frijol. Estamos con los jóvenes practicando eso, ¿no? Para que ellos puedan mejorar la alimentación nutritiva. Listen, cuéntele a la gente que no conoce en el nivel básico qué conocimiento se imparte. Sí, en el nivel básico se ha trabajado todo lo que es la alimentación regional, valorando nuestra cultura, investigando más al fondo de qué manera nuestros ancestros se alimentaban, como también enfocándonos a una preparación básica de lo que es la de panes, galletas, masa fría, masa quebrada. Entonces haciéndolos conocer diferentes tipos de masa, como también preparando diferentes tipos de platos nacionales. Ahora en este nivel auxiliar se trata de difundir más y profundizar más esos módulos, ¿no? Acá avanzamos el 70% de las clases prácticas y el 30% clases teóricas. Con ellos se trabaja casi prácticamente todo el día. Por ejemplo, el corte de verdura, ellos deben ser prácticos para el corte de verdura, como también deben ser prácticos para diferentes tipos de masa ya. Los jóvenes necesitan tener su emprendimiento productivo solo y sean capaces, ¿no?, de también ser dueño y propietario de su emprendimiento, de innovación de receta, lo que siempre menciono, ¿no? Somos nosotros quienes debemos innovar. Entonces el auxiliar nos enfoca más a eso. Me siento feliz yo de trabajar en la escuela Tecobeca. Las gracias, ¿no?, al padre Tarcisio. Oye,